Bienvenidos un día más a nuestro canal, ese rinconcito donde diseccionamos las relaciones más icónicas de la televisión, donde analizamos cada mirada, cada roce, cada palabra susurrada que nos hace suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha tenido completamente cautivados, una historia llena de giros inesperados, de malentendidos, de segundas oportunidades y, sobre todo, de un amor que parecía predestinado. Hoy vamos a hablar de Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja que nos robó el corazón en la serie Love is in the Air. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. No te arrepentirás. Activando la campanita recibirás todas las notificaciones de los nuevos vídeos que subamos y estarás al tanto de todas las novedades. Ya sabes, si te gusta el chismecito rosa, las historias de amor que te hacen creer de nuevo en la magia, este es tu lugar. Hoy vamos a desentrañar ese momento clave, ese instante mágico, esa chispa que lo cambió todo entre Serkan y Eda. Ese momento, señoras y señores, que marcó un antes y un después en su relación, que los sacó de la zona de amigos, de la tensión contenida y los catapultó directamente al terreno del amor verdadero. ¿Listos para descubrir de qué momento estamos hablando? Pues vamos allá. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, refresquemos un poquito la memoria. Serkan, el arquitecto perfeccionista, el robot con corazón de piedra que creíamos imposible de conquistar. Eda, la florista apasionada, la joven soñadora con un espíritu libre y una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Dos polos opuestos que, como suele suceder en las mejores historias, se atrajeron con una fuerza irresistible. Su relación empezó como una farsa, un contrato, un juego de apariencias. Eda accedió a hacerse pasar por la prometida de Serkan para recuperar su beca de estudios. Al principio todo era pura fachada, una puesta en escena para engañar a la prensa y a la familia de Serkan. Pero, como era de esperar, las chispas empezaron a saltar. La convivencia forzada, las situaciones cómicas, los momentos de tensión palpable, todo fue creando un vínculo entre ellos, un lazo invisible que los unía cada vez más. No olvidemos las cenas incómodas con familias entrometidas, los viajes de negocios donde la tensión se cortaba con un cuchillo, y las miradas fugaces que decían más que 1000 palabras. Pero, siendo honestos, al principio era difícil ver un futuro real para esta pareja. Serkan era un hombre hermético centrado en su trabajo, obsesionado con el control e incapaz de expresar sus sentimientos. Eda, en cambio, era pura emoción, una explosión de alegría y espontaneidad, una fuerza de la naturaleza dispuesta a derribar todos los muros que Serkan había construido a su alrededor. Parecía que vivían en mundos diferentes, que sus personalidades eran incompatibles. Y sin embargo ahí estaban, luchando contra viento y marea para que esa relación funcionara, aunque ninguno de los dos lo admitiera abiertamente al principio. Hubo muchos momentos que nos hicieron creer en su amor. Los celos, esos pequeños monstruos verdes que atormentaban a Serkan cada vez que Eda interactuaba con otro hombre, las miradas cómplices, esos instantes robados donde sus ojos se encontraban y el mundo desaparecía, las risas compartidas, esa banda sonora de su relación que se volvía más frecuente a medida que se conocían, cada pequeño gesto, cada detalle, nos hacía suspirar y desear que ese cuento de hadas se hiciera realidad. Pero seamos sinceros, también hubo muchos obstáculos en su camino. Malentendidos monumentales, mentiras piadosas, secretos del pasado que amenazaban con destruirlo todo, todo parecía conspirar para separarlos, para demostrar que los polos opuestos no siempre se atraen. Entonces, ¿cuál fue ese momento clave que lo cambió todo? Pues bien, para mí, ese momento crucial no es un único instante aislado, sino más bien una concatenación de eventos y revelaciones que culminan en un punto de inflexión. Pero si tuviera que elegir uno, sería cuando Serkan se enfrenta a su propio pasado, cuando se da cuenta de que su obsesión por el trabajo y su incapacidad para expresar sus sentimientos son el resultado de traumas no resueltos, específicamente, la pérdida de sus padres en un accidente cuya responsabilidad recae, indirectamente, en la empresa de la familia de Eda. Fue cuando se permitió ser vulnerable, cuando bajó la guardia, aunque fuera por un segundo, y le mostró a Eda su verdadero yo, con sus miedos, sus inseguridades y sus heridas. No fue un acto consciente y premeditado, sino más bien una grieta en su armadura, una fisura por donde se coló la verdad. Este momento de honestidad brutal, de vulnerabilidad extrema, fue el que realmente conectó a Serkan y Eda a un nivel mucho más profundo. Eda siempre había visto el potencial que había en Serkan, la bondad oculta tras esa coraza de hombre frío y distante. Pero fue en este momento cuando él se abrió por completo a ella,
cuando ella realmente entendió la magnitud de su sufrimiento, la profundidad de sus demonios y la razón detrás de su comportamiento. No solo sintió compasión, sino también una admiración profunda por su fortaleza, por haber logrado construir un imperio a pesar de las adversidades. Fue un momento de valentía por parte de Serkan, un acto de fe inconsciente que le permitió vislumbrar la posibilidad de romper con su pasado y construir un futuro, quizás no sin cicatrices, pero sí con la posibilidad de amar y ser amado. Y fue un momento de generosidad por parte de Eda, una muestra de amor incondicional que le permitió ver más allá de las imperfecciones de Serkan y amarlo tal como era, con sus luces y sus sombras, con su genio y su locura. Eda, en ese instante, se convirtió en algo más que una prometida falsa, se transformó en un refugio, en un puerto seguro en medio de la tormenta. Antes de este momento su relación se basaba en la atracción física, en la química innegable que había entre ellos, en el juego del gato y el ratón que mantenía la tensión sexual a flor de piel. Pero después de este momento su relación se convirtió en algo mucho más profundo, en una conexión a nivel emocional e intelectual. Se convirtieron en confidentes, en compañeros de vida, en almas gemelas destinadas a estar juntas, aunque el destino les pusiera miles de obstáculos en el camino. Empezaron a entenderse con una sola mirada, a anticipar los pensamientos del otro, a complementarse de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes. Este momento de vulnerabilidad mutua también les permitió superar muchos de los obstáculos que se interponían en su camino. Los malentendidos se resolvieron, no de manera mágica, sino a través del diálogo honesto y la comprensión mutua, las mentiras salieron a la luz, causando dolor pero también liberando cargas, y los secretos del pasado dejaron de ser una amenaza, convirtiéndose en parte de su historia compartida. Se dieron cuenta de que juntos podían superar cualquier cosa, que su amor era más fuerte que cualquier adversidad, que su conexión era un faro que los guiaría a través de la oscuridad. Fue un punto de inflexión que les permitió construir una relación sólida, basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Fue el momento en el que dejaron de ser dos personas individuales, con sus propias metas y ambiciones, y se convirtieron en una sola entidad, en un equipo invencible capaz de conquistar el mundo, o al menos de construir el hogar que ambos anhelaban. Pero no nos engañemos, el camino no fue fácil. Hubo recaídas, dudas, momentos de desesperación, y tentaciones que amenazaron con separarlos. La sombra del pasado de Serkan, su incapacidad para confiar plenamente y la independencia feroz de Eda, fueron obstáculos constantes que tuvieron que sortear. Sin embargo, la base que habían construido en ese momento de vulnerabilidad fue lo que les permitió superar las dificultades y salir fortalecidos. Y es que al final, de eso se trata el amor verdadero. De aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus cicatrices y sus sueños. De ser vulnerable, de mostrarse tal cual uno es, sin máscaras ni poses, sin miedo al juicio o al rechazo. De apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, de celebrar los éxitos juntos, y de construir un futuro lleno de sueños y esperanzas, un futuro donde la individualidad se fusiona con el compromiso, donde la pasión se combina con la ternura, y donde la risa es la banda sonora de cada día. Serkan y Eda nos enseñaron que el amor no es perfecto, que está lleno de altibajos, de desafíos y de obstáculos. Pero también nos demostraron que cuando el amor es verdadero, puede superar cualquier cosa. Nos enseñaron que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza, que abrirse a la otra persona y mostrarse tal cual uno es puede ser la clave para construir una relación duradera y feliz. Nos mostraron que el amor no es un destino, sino un viaje, un camino lleno de curvas y baches, pero que vale la pena recorrer cuando se tiene la compañía adecuada. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con mi análisis? ¿Crees que este fue realmente el momento clave en la relación de Serkan y Eda? ¿O crees que hubo otro momento igual de importante? Quizás el momento en que Serkan decide someterse a terapia para superar sus traumas, o cuando Eda le perdona su amnesia, o cuando ambos deciden formar una familia. Me encantaría leer tus comentarios y saber tu opinión. ¿Cuál fue el momento que más te emocionó de la serie? ¿Qué lección te llevaste de la historia de Serkan y Eda? Para resumir, hoy hemos explorado cómo la vulnerabilidad compartida fue crucial para la transformación del amor entre Serkan y Eda. Vimos cómo superaron una relación basada en un contrato, llena de tensión, hasta llegar a un vínculo profundo de confianza y apoyo mutuo. Este momento clave no solo solidificó su relación,
sino que también les permitió enfrentar y superar juntos los desafíos que se les presentaban, demostrando que el amor verdadero es capaz de florecer incluso en las circunstancias más adversas. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado este análisis en profundidad de la relación de Serkan y Eda. Espero que te haya inspirado a creer en el amor verdadero, en la importancia de la vulnerabilidad y en la capacidad de superar cualquier obstáculo cuando se está con la persona correcta. Espero que te haya recordado que el amor no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria, un esfuerzo constante y una elección consciente. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de amor de Serkan y Eda. Me encantaría saber tu opinión sobre este vídeo. ¿Cuál fue tu momento favorito de la serie? ¿Qué te pareció la evolución de la relación entre Serkan y Eda? ¿Qué otros temas te gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, no te olvides de darle like a este vídeo si te gustó, de compartirlo con tus amigos y de suscribirte a mi canal para no perderte ningún análisis de tus parejas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta la próxima.